María Valtorta, Los Cuadernos 1944, mes de septiembre. 3 de septiembre, qué noche más infernal. Realmente parecía que los demonios andaban dando vueltas por la tierra. Cañonazos, truenos, relámpagos, peligro, miedo, sufrimiento por estar en un lecho que no es el mío, y en medio, como una flor toda blanca y dulce entre llamas y tribulaciones, la presencia de María, un poco más adulta que en la visión de ayer, pero todavía joven, con sus trenzas rubias sobre los hombros, su vestido blanco y su sonrisa mansa y serena, una sonrisa interior, dirigida al misterio glorioso que ella ha guardado en su corazón. Me paso la noche comparando su apariencia suave, con la ferocidad que hay en el mundo y pensando en sus palabras de ayer por la mañana, canto a la caridad viva, con el odio que nos desgarra. Esta mañana, de vuelta en el silencio de mi habitación, asisto a esta escena. 10 de septiembre, una vez acabado el ciclo del nacimiento de María y de su infancia y adolescencia, por todo el 6, el 7 y el 8 de septiembre estuve sumergida en la beatitud de su contemplación como esposa purísima. Además, durante el 6 y el 7 me acompañó la alegría, pero el 8 se produjo la tormenta. Era viernes y sufrí mucho por numerosas causas provenientes de todo y de todos. Ayer, 9, se repitió lo mismo. Esta mañana, al despertarme del brevísimo sueño, interrumpido por los sufrimientos físicos, ya estaba ahí, lista, mi angustia. Pero siento que Jesús está conmigo, cerca, muy cerca. Le tengo solamente a Él. Y Él quiere ser el único. Le dice a mi alma, una de las primeras veces en que fui tu maestro, te hablé de tu función y de la función de las almas semejantes a ti. Te dije, sois los portadores y los pararrayos. Llevad a Cristo entre vuestros hermanos, custodias vivas y estrados de carne, para que el mundo me vea y desde ellos hable a las multitudes que compadezco. Mas sois también pararrayos, pues desviáis las desventuras con vuestra presencia, no porque se trate de vuestra presencia, sino porque atraéis mi presencia y, donde yo estoy, no hay desventura, hay solo protección. Ahora ya tendrías que estar persuadida de ello. Tu director ya estaba convencido porque es menos Tomás que tú y también por este motivo quería que estuvieras con él. El mundo no sabe, pero yo sé y puedo obrar un milagro continuo en favor de mis predilectos y en torno a ellos, porque les amo y a ellos me dirijo para que me sirvan. También tendría que repetirte un reproche anterior, pero no lo hago porque ya estás abatida al ver en ti las consecuencias de haber preferido la tierra, con sus voces de sangre, al cielo, con sus luces de espíritu. Por encima de la sangre y los afectos, están siempre el espíritu con sus necesidades y Jesús. Recuérdalo. Lo he dicho y lo repito, tu error es perdonado porque lo has cometido por un motivo de caridad. Pero no vuelvas a caer en él nunca más. Tu caridad debe estar alejada hasta del más leve vislumbre humano. Por lo tanto, debe ser una caridad universal, gracias a la cual, en el amor activo, para ti serán iguales los parientes y los desconocidos. Ya no eres más María Valtorta, eres mi portavoz. La voz de Cristo va hacia todos, del mismo modo que Cristo fue hacia todos. Es más, Cristo abandonó a sus parientes para ir hacia los desconocidos, entre quienes estaban sus difamadores y asesinos. Lo hizo porque así lo deseaban los intereses de mi Padre. Decir que todos, sin distinciones de carácter afectivo, sois mis hermanos y que yo estoy al servicio de todos, es una dolorosa mutilación. Mas, sobre esta mutilación, despuntan las alas del águila seráfica. Ten paciencia ahora. Estas son las últimas consecuencias del haber entrevisto el bien y el mal, en esa ocasión en que sufriste el ataque más feroz por parte de Satanás, que quería arrebatarte a mí. Entonces no cediste al mal, sino a cosas que son minucias respecto al interés de tu Dios, que no transige nunca por lo que se refiere a tu bien. Quédate en paz ahora. Yo así lo quiero, porque en la turbación se ofusca la luz de tus ojos espirituales y se ofusca tu oído espiritual. Deja obrar al que te ama, es decir, a mí. 12 de septiembre, dice Jesús, el final de la visión podría ser el dictado hecho para todos, porque ahora, tal como 20 siglos atrás, yo les digo estas palabras a todos. Mas muchos son los fariseos que no quieren acogerlas. El mundo se dirige hacia su paz, que no es mi paz,
porque mi paz es paz de santidad y de justicia. En cambio, la paz del mundo es paz de atropello y corrupción. ¿No es verdad que es espantoso lo que sucedió y sucede aún? Os recuerdo mis primeros dictados. Os he dicho siempre que esta no era una guerra entre naciones, sino de Satanás contra Dios, una de las guerras que preparan la llegada del anticristo, cuyos precursores existen ya. Siempre he dicho que Satanás hacía la guerra contra los espíritus, por medio de los horrores que infligía a los cuerpos y que muchos cederían, porque el espíritu de los hombres es sumamente débil ante el mal, cuando ya no está nutrido por la gracia y por la fe. He dicho también que mis ángeles, por medio del sacrificio de los buenos, iban a luchar para impedir que los demonios hicieran su abundante ciega en la raza humana. He dicho, en el caso particular de los italianos, que si no hubieran sabido utilizar con rectitud la primera gracia y, después de haber adorado como a un dios, a un hombre ídolo, tenerlo con un servilismo de brutos, y hubieran pasado a usar sus mismos métodos crueles, habría bajado el castigo. Porque una gracia merece, por parte del hombre, un esfuerzo hacia la bondad, no hacia la perversidad. Y, en cambio, vosotros habéis gozado, maldecido, odiado, os habéis convertido en el Judas de vuestro pequeño maestro, y de los más íntimos suyos. Ayer, tan solo ayer, estabais postrados como esclavos, hoy ya maldecís, con los puños tendidos y las uñas rapaces, para arrebatar lo que ayer os dolía ver en poder de otros. Dije que este castigo sería conocer el horror en todo el país. Un horror que, de pensarlo entre vosotros, os hubiera parecido una pesadilla febril. ¿Puedes ver si era cierto? Pero te corregirás. Los fariseos, los escribas, los saduceos de mis tiempos, tenían la prueba segura del fruto de sus repetidos pecados. Israel, abatida, perseguida, dominada, dispersa, decía con llanto en la voz, he aquí el castigo porque ya no somos verdaderos hijos de Dios. Sin embargo, solo muy raramente alguno entre los jefes se convirtió a mí. De todo me serví para sacudirles o persuadirles, solicitudes y reproches, dulzura y severidad, condescendencia e intransigencia, sonrisas y tristeza, rapidez en lograr un milagro o insensibilidad ante su deseo de milagros. Solo obtuve que su oscuro comercio con Satanás fuera aún más profundo, aún más completo, hasta llegar a pisotear a los profetas, a negar que yo era Cristo, como demostraban los hechos, confirmando las profecías, y a matar a Cristo, el Verbo de Dios. Ahora está sucediendo lo mismo. En un ámbito grande o pequeño, en lo social o en lo individual, el 90% de los seres vive como los fariseos de aquella época y actúa con los mismos sistemas. La base de vuestra vida y el código de vuestras acciones son el interés, la soberbia, la lujuria, la avaricia, la gula, la dureza de corazón y todos los egoísmos. No os horroricéis por la dureza de Ismael. Vosotros hacéis lo mismo, con quien ya no os sirve. En vosotros se ha muerto la caridad y la caridad. No amáis, sino a vosotros mismos. Mas ahora os digo, la caridad, que no queréis, se vuelca precisamente en los que despreciáis, en los que abandonáis, en los que escarnecéis, probablemente tras haberles explotado. Son los que viven solo para la caridad y que, al amar a Dios más que a sí mismos, os aman también a vosotros más que a sí mismos. Os aman como os ama Dios, socorriéndoos tanto en el alma, como en la materia. Vosotros no sabéis nada, no entendéis nada, no os preguntáis nada. Mas Dios sabe, ve, comprende, sin preguntar. Sabe por qué se extiende aún sobre vosotros la suprema piedad. Por ellos, los caritativos que me aman y os aman y convierten el amor en el objeto de su vida, ellos, los que os aman no por vosotros mismos, sino para cumplir un acto que me agrada. ¿Sabéis, acaso, cuántas lágrimas, cuántos dolores, cuántas penitencias, cuántos sacrificios son el precio de vuestra existencia? ¿Creéis deber la vida a la madre que os engendró y al padre que os alimentó? Si os equiparáis a las bestias, ese es el origen de vuestra vida. Mas la vida, la verdadera vida, perdura en vosotros para daros el tiempo de convertiros gracias a estos. Muchos de vosotros no mueren eternamente porque esto serio es, que os son desconocidos, con los brazos alzados se interponen entre vosotros y Dios y,
alejan los castigos divinos y a vosotros, a quienes las enfermedades morales han desangrado, transfunden un poco de esa sangre espiritual que circula en el gran cuerpo místico y que es sangre de gracia. A través de la criba de su yo sacrificado, filtra este bien para vosotros, los malvados. Es un dictado severo, lo lamento por mi pequeño Juan, pero le consuelo con una caricia. Es esta: aunque todos te abandonaran, yo estaré contigo; aunque todos te olvidaran, yo te recordaré; aunque todos te odiaran, yo te amaré. ¿Ves cómo te ayudo, aún materialmente, dándote fuerzas físicas cuando es necesario? Oh instrumento amado y precioso, estás en mis manos. No temas. Vive en tu misión y para tu misión. Haz como esos niños que reciben un juguete, que hace ver maravillosos panoramas, si se tienen los ojos fijos en la lente, pero que se convierte en una simple caja oscura, si se separa de ella la mirada. Ten los ojos fijos en mí y en tu misión. El mundo está a tu alrededor, y debe estar a tu alrededor, no debe estar dentro de ti, porque dentro de ti está mi mundo. Da al mundo, a ese pobre mundo ignorante y ciego, las lecciones y las luces que te llegan de mi mundo. Si pudieras ver cuánto cielo hay en torno a tu tarea. Ah, qué feliz serás cuando te des cuenta de estar en mi mundo para siempre, y de haber llegado desde el pobre mundo sin advertirlo siquiera, pasando de una visión a la realidad, como un niñito que sueña con su mamá y al despertar se encuentra estrechado entre los brazos maternos. Así yo haré contigo. Aclaración: estas palabras adquieren un conmovedor valor profético, si se tiene en cuenta que María Valtorta murió el 12 de octubre de 1961, después de algunos años de aislamiento psíquico gradual y creciente, que la llevó a apartarse por completo del mundo exterior, como si estuviera absorbida totalmente por su vida interior. De este modo, al morir pasó de una visión contemplada, a una realidad que viviría para siempre. Fin. Aclaración: sé buena, paciente, caritativa, y no temas. Te doy mi paz. Te doy torrentes de mi paz, en el día del nombre de María, que sea este el don de gracia para el pequeño Juan. 13 de septiembre, dice Jesús: no es una ilusión de tus ojos. En el rostro agonizante y ensangrentado de tu Jesús del Getsemaní, ves de verdad esa sonrisa que floreció en él, cuando el ángel de Dios llevó aquellas tinieblas, que me envolvían por completo, una luz sobrenatural que me permitió ver el rostro de los que me amarían en los siglos futuros. Ese cáliz consolador, ese cáliz metafórico, que el ángel acercó a mi espíritu intoxicado por el cáliz expiatorio, no fue más que la iluminación futura de todo el bien que causaría mi muerte, opuesto a todo el mal que mi misma muerte no lograría vencer, y de todos los corazones que iban a amarme. Entonces, junto a las lágrimas floreció una sonrisa, junto a la angustia descendió también una certeza. Aunque el sacrificio siga siendo terrible, se hace soportable cuando se alcanza la certeza de que es útil. Ahora, yo la había alcanzado y sonreía a esa certeza. También te veía a ti, pequeño Juan. Y ahora te hago ver la sonrisa de aquel entonces para consolarte. Nota mía: como hace 15 días, al mirar el certificado de inscripción en los siervos de María que usted me dio, he visto florecer en el rostro de Jesús en el huerto una sonrisa muy bella, bellísima. Es una sonrisa que le ilumina todo el rostro. Parece decir: soy feliz, mientras sonríe a su interlocutor, un interlocutor secreto, quizás su mismo yo, a quien, después de la angustia derivada de la persuasión de la inutilidad del enorme sacrificio, era dulce confiar, como a un compañero fiel, la paz derivada de la persuasión de la utilidad de dicho sacrificio. Y, mientras le miraba, yo decía para mis adentros: ¿qué bromas nos hace la vista? ¿Cómo es posible que esté viendo que Jesús sonríe en este momento de agonía? Pero, ¿ha visto qué contesta Jesús? Entonces, quiere decir que no me he engañado. Bendito sea por esa sonrisa, porque no puedo más, y si expresara todo lo que grita dentro de mí, le desobedecería a usted y desobedecería los consejos de la madre. Por lo tanto, me quedo callada. Pero callar no significa sofocar esas voces. No se las puede sofocar, porque cada minuto, con sus sufrimientos físicos, con su vacío moral, con la necesidad cada vez más fuerte de tenerle a usted junto a esta lenta agonía mía, las hace renacer. Ah, Señor.
14 de septiembre, día de la Santa Cruz. Dice Jesús: ven, Sor María de la Cruz. Tiempo atrás eras solamente María de la Cruz. ¿Recuerdas aquel tiempo? Me amabas. Te amé porque me amabas, con todas las fuerzas de aquel entonces. Siempre has sido absoluta en tus cosas. Cuando te lanzabas en una empresa o te abandonabas a un afecto, no has considerado nunca el pro y el contra, ni el cuánto, ni el cómo, no has dudado. Cuando viniste a mí, viniste enteramente, con todas tus capacidades de amar y sufrir por mí, viniste aún con más que tu capacidad de sufrir. La fuerza que te faltaba te la di yo, porque me gustaba tu impulsividad generosa, tu santa y despreocupada prodigalidad en el sacrificio. Aunque hubieras muerto entonces, habrías sido justificada, porque obedecías a la orden, amar a Dios con todo el ser, con el cuerpo, con el alma, con la mente y el corazón. En aquel entonces te parecía que no era posible amar aún más. Y, dado que amabas a tu Jesús, sobre todo en su condición de Redentor, quisiste llamarte María de la Cruz. La cruz, he ahí tu amor. En aquel entonces, te parecía que no era posible amar aún más. Mas, oh pequeña esposa, ves que el amor hacia Dios, precisamente por ser algo perteneciente a Dios, participa de la infinitud de Dios. Se puede amar cada vez más y, aún así, no alcanzar nunca el límite porque, cuanto más se cumple y perfecciona, tanto más crece el amor. Lo que se cumple en el mundo, es decir, la obra cumplida por los hombres, no está sujeta a aumento alguno. Está completada y así queda. Si se la retocara, si se le añadieran partes, significaría arruinarla. Mas el amor no es humano. Es algo sobrehumano. Tenéis la capacidad de amar a Dios, porque provenís de Dios. Por eso la caridad puede pasar de la perfección, a una perfección mayor a medida que el espíritu se perfecciona. Dice el eclesiástico, el temor de Dios, es el principio de su amor, y a él debe estar unido el principio de la fe. El temor de Dios es el primer grado del amor. El que teme ya respeta y reconoce que aquel, a quien está dirigido su temor, es alguien superior a él, un amo, por lo menos, un jefe. Los hijos que no son perfectamente buenos temen al padre. Los empleados que no son perfectamente buenos temen al patrón. Los animales que no son perfectamente buenos, temen al domador. El creyente, que se detiene en la primera vuelta de la escalera mística, que sube hacia Dios, teme a Dios, cuyo rostro ve resplandecer allá arriba, lejos, muy lejos, un rostro que, visto tan de lejos, parece severo, porque se advierten solo sus rasgos principales, mientras pasan inadvertidas la sonrisa, la mirada, la voz. Muchos quedan paralizados por la majestad de Dios y olvidan la paternidad de Dios, una paternidad tan generosa, que llegó a inmolar a su primogénito para salvar a los otros hijos. Estos creyentes no practican el mal, porque temen a Dios y, por eso, serán premiados con la vida eterna. Mas no tendrán el premio que, en cambio, ya obra, mientras aún dure la jornada terrena, a los que no se limitan a temer a Dios sino que, superando el temor, dan la segunda vuelta de la escalera mística, y pasan al deseo de conocer más de cerca a Dios, pues están seguros de que, si pueden conocerle mejor, le amarán. En efecto, cuanto más suben, más logran percibir qué significa Dios. El deseo se convierte en afecto. El afecto, que Dios premia con suaves e invitantes caricias, se convierte en amor. Y el amor. Oh, el amor ya no sube un peldaño tras otro. El amor tiene alas y vuela. Oh, predilecta, ¿has visto alguna vez un pajarillo cuando comienza a volar? Comienza su vuelo yendo de una teja a una chimenea, o de una rama baja a otra más alta. Luego se atreve un poco más. Desde la chimenea conquista el techo de la casa vecina, que es más alta, o la cima del árbol más cercano. Y, desde allí arriba, trina alegremente. Hay tanto sol, tanto calor, tanto azul allí. Y el mundo lleno de insidias, de pícaros, de felinos, está tan lejos. Mas luego el pajarillo dice, estoy todavía demasiado cerca, de lo que puede limitar mi libertad. Entonces mira y ve que sobre la torre, o sobre el campanario o allá, en la cima de aquel grueso árbol, que se yergue en lo alto de la colina, hay aún más sol, más libertad, más azul. Y hacia allí va trinando.
Pero el sol está todavía más arriba y el pajarillo, que ahora está muy seguro de sí, se lanza al espacio. Va arriba, arriba, arriba. ¡Qué feliz es! No siente el peso. El aire lo transporta, los rayos parecen atraerlo. Su fuerza crece a cada instante. Vuela y canta. Vuela y goza, sintiéndose amo del aire. También el espíritu, cuando se pone las alas del amor, hace lo mismo. Llega un momento en que se siente en su elemento, solo cuando ama con vehemencia, sumergido en océanos celestes, arrebatado por torbellinos de pasión divina. Los pobres hombres crean instrumentos que, al principio, utilizan con fines científicos y que luego, cuando la serpiente demoníaca les muerde atrozmente, dedican a fines delictivos, y con ellos se atormentan intentando subir cada vez más alto en la estratosfera. Pero esta subida tiene y tendrá siempre un límite. En cambio, la subida del amor no tiene límites. Sube, 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 y Dios aumenta, aumenta, aumenta las fuerzas del que sube e infunde cada vez más su gracia en la criatura. Por eso, dicha criatura se eleva cada vez más a Dios, y cuanto más sube, más ama, cuanto más ama, más sube. Lleva a cabo su amor y su subida cuando, como una alondra fulminada por la ebriedad del vuelo, muere para el mundo, es decir, cuando cae, con un último palpitar del alma, prisionera de la carne, sobre el corazón de Dios y conquista su amor y su eterna libertad. Tú, que tiempo atrás eras, por tu deseo, María de la Cruz, ahora eres Sor María de la Cruz, por mi voluntad. Como a la esposa consagrada por las bodas, te he dado mi feudo. Te lo has merecido por tu constante subir. Desde la cima en que estás posada, mira, mira y compara tu temor de creyente, el temor de Dios es el amor de los creyentes, con tu amor de esposa. Y observa también las fases de su crecimiento. ¿Puede aumentar aún? Sí, lo puede. El amor de los santos es un torbellino de amor. Yo llamo a todos hacia ese amor. También te llamo a ti, oh predilecta. Te hablo desde mi cruz. Mas no me limito a hablarte impregnado por la púrpura de mi sangre. Te atraigo a mí, para ataviarte con ella. Ven y amémonos nosotros en medio de un mundo que odia, tú enjuga mis heridas con tus besos, yo enjugaré tus lágrimas con mi amor. Ven y reposa en mi paz. 15 de septiembre, Santísima María Dolorosa, esta mañana mi despertar del corto sueño que suelo tener, de madrugada, ha sido caracterizado por esta palabra pronunciada por una voz plana y débil, apenas una respiración. Yo soy la caridad de Dios, el canal de amor entre el Padre y el Hijo, el canal de caridad entre Dios y los hombres. Soy libre, soy fértil, me encamino y circulo, distribuyo y recojo, disemino y concentro. Por mí el Eterno está en vosotros. Por mí vosotros estáis en el Eterno. Soy la fuerza inicial y seré la última fuerza. Soy la fuerza eterna. Todo terminará, mas yo no terminaré. Mi vivir y mi reinar son eternos porque, yo soy la perfección de las perfecciones de Dios y, la perfección de las perfecciones del hombre. Cuando ya nada sea necesario al hombre, porque ya no exista el tiempo ni la pobre vida, ni carne, ni exilio, porque solo exista eternidad y espíritu, cuando nada deba hacer Dios, incansablemente, a favor de lo creado, porque de todo lo creado quedará solamente el cielo con sus eternos, y entonces ya completos, habitantes, yo existiré aún. Yo existiré. Yo existiré. Y entonces los vivos, que ya ahora me comprenderán totalmente y de esta total comprensión, derivará su júbilo sobrehumano, porque comprenderme totalmente quiere decir comprender a Dios y su misterio trino. O sea, quiere decir, conocer a Dios perfectamente y permanecer absortos, eternamente, en el éxtasis de este conocimiento. Luego esa voz, más suave aún que la de María, se ha callado y me ha dejado feliz y dichosa, sumida en un gozo fuera de lo humano. 16 de septiembre, en lo alto, veo un límpido cielo de septiembre, risueño en esa tenue aurora. Abajo, veo un pequeño llano entre abruptas laderas montañosas, muy altas, muy salvajes, muy pedregosas. Es un pequeño llano cubierto de hierba corta y esmeraldina, en la que aún reluce el llanto del rocío, pero que bien pronto brillará, con resplandeciente sonrisa al beso del sol. En lo alto, en el cielo puro, tan azul y tan límpido,
está fijo un personaje que despide llamas, y que parece estar hecho de inflamado fuego. El fulgor de ese fuego es más vivo que el del sol, que asoma por detrás de una sierra de lujuriante vegetación, con tal pompa de rayos y de esplendor que todo se ilumina de gozo. Ese ser de fuego lleva un traje de plumas. Se lo explico mejor. Parece un ángel, porque dos alas inmensas le mantienen suspendido y fijado en el inmaterial cobalto del cielo de septiembre. Son dos alas inmensas y abiertas que perfilan la parte horizontal de una cruz, sostenida por el cuerpo resplandeciente. Son dos alas inmensas de incandescente candor, abiertas sobre la rutilante incandescencia del cuerpo, vestido con otras alas que lo fajan por completo, porque sus sobrenaturales plumas de perla, de diamante y de plata purísima se recogen en torno a la persona. También la cabeza parece estar fajada con este singular tocado de plumas. Escribo parece, porque yo no la veo. En el lugar que correspondería a ese rostro seráfico, solo veo un resplandor tan vivo, que me deslumbra. Debo pensar en los fulgores más vivos, que he visto en las visiones paradisíacas, para encontrar algo similar. Pero esto está aún más vivo. La cruz de plumas encendidas, está fija en el cielo con su misterio. Abajo, veo a un frailecillo macilento en el que reconozco a mi padre seráfico, San Francisco de Asís, está rezando de rodillas en la hierba, bastante cerca de una gruta desnuda, llena de asperezas, que causa temor como un abismo infernal. Parece que la pesada túnica, muy ancha respecto a los miembros, ya no cobija el cuerpo destruido. De la cogulla grisácea, de un color entre el de la ceniza y el de ciertas arenas amarillentas, asoma el cuello cetrino. Las muñecas delgadas y las manos asoman de las amplias mangas, con las palmas vueltas hacia arriba y alzadas como en el Dominus Vobiscum y se tienden en la plegaria. Son dos manos macilentas, que otra hora eran morenas y ahora están amarillentas como las de un enfermo. El rostro delgado parece estar esculpido en un viejo marfil, no es bello ni regular, pero expresa una belleza especial, hecha de espiritualidad. Los ojos, castaños, son hermosísimos, pero no miran a lo alto. Bien abiertos y fijos, miran las cosas de la tierra, mas no creo que vean. Están abiertos y, en realidad, la mirada se posa sobre la hierba regada por el rocío, y parece estudiar el bordado grisáceo de un cardo silvestre y el arabesco de plumas de un hinojo, también silvestre, que el rocío ha convertido en un verde penacho de plumas, constelado de diamantes, pero estoy segura de que no ve nada, ni siquiera el petirrojo que baja trinando, para buscar en la hierba unas pequeñas semillas. Reza. Los ojos están abiertos, pero no miran hacia afuera, sino dentro de sí. No sé cómo, ni por qué, se ha dado cuenta de la cruz viviente que está fija en el cielo. No sé si ha sentido su atracción, o si la ha visto por un llamado interior. Sé que levanta la cabeza, y busca con los ojos, en los que ahora se lee la luz del interés, lo que confirma mi convicción de que antes su mirada, estaba ausente en cuanto a lo exterior. La mirada de mi padre seráfico, encuentra la cruz llameante, grande, viva. Por un instante le sobrecoge el estupor, luego se oye un grito, «Señor mío», y Francisco se echa un poco hacia atrás, sobre los talones, y queda en éxtasis, con el rostro sonriente, dirigido hacia arriba y derrama las dos primeras lágrimas de beatitud, abriendo aún más los brazos. Ahora el serafín, mueve su refulgente y misteriosa figura. Desciende. Se acerca. No viene a la tierra. No, aún está muy en lo alto, pero menos que antes. Está a mitad camino entre el cielo y la tierra. Pero ya la tierra, se ilumina aún más por este vivo sol que, en la aurora bienaventurada, se une al otro sol, el de cada día, y lo supera. Al descender, con las alas siempre abiertas en cruz, no hiende el aire por el movimiento de las plumas, sino por la fuerza del propio peso y produce, al mismo tiempo, un sonido paradisíaco, un sonido que ningún instrumento humano puede producir. Entonces me llega el recuerdo del sonido del globo de fuego de Pentecostés. Y mientras Francisco sigue riendo, y llorando al mismo tiempo y resplandece en su estático júbilo, el serafín abre sus dos alas, ahora veo bien que son alas, que están hacia la mitad de la cruz.
Entonces aparecen las santísimas plantas de mi Señor clavadas en el madero y sus largas piernas, que en esta visión resplandecen tan vivamente como sus miembros glorificados en el paraíso. Luego se abren otras dos alas, justo en el punto más alto de la cruz, y este vivo deslumbramiento produce en mis ojos, y creo que, aunque él esté sostenido por la gracia divina, también en los de Francisco, un doloroso júbilo. Ahora se ve también el torso del Salvador, que palpita al respirar, y luego se ve el fuego, en el que solo por una gracia, puede detenerse la mirada, el fuego de su rostro, que aparece cuando el sudario de las plumas centelleantes, queda abierto completamente. El fuego de todos los volcanes, de todos los astros y todas las llamas, rodeado por 6 sublimes alas de perlas, plata y diamante, daría aún poca luz respecto a este indescriptible, inconcebible esplendor de la santísima condición humana del Redentor, clavado en su patíbulo. Además, el rostro y los 5 orificios de las llagas no pueden ser descritos, pues no es posible encontrar un parangón. Pienso en las cosas más brillantes, pienso hasta en la misteriosa luz que emana el radio. Pero, si todo lo que leí es exacto, la luz del radio, aun siendo muy viva, tiene el fulgor azul plateado de una estrella, mientras esta que veo, es como la condensación de la luz del sol, multiplicada por un número de veces incalculable. La cumbre de la Alberna, debe parecer como si 1000 volcanes se hubieran abierto alrededor, para coronarla. El aire tiembla con ondas que el ojo percibe, debido a la luz y al calor que emana de mi Señor crucificado, un calor que arde más no quema, y los tallos y las hojas parecen irreales, puesto que la luz llega a penetrar también en la opacidad de los cuerpos, y los convierte en luz. Naturalmente, no puedo verme, pero pienso que, en el reflejo de esa luz, mi pobre persona debe de aparecer fosforescente. Por su parte Francisco, sobre el cual la luz se vuelca, le embiste y le penetra, ya no parece un cuerpo humano, sino un serafín menor, hermano del que ha puesto sus alas al servicio del Redentor. Ahora Francisco está tan echado hacia atrás, con los brazos completamente abiertos bajo su sol, su Dios crucificado, que se le ve casi boca arriba. Por estar intensamente impregnado de luz y de gozo, su aspecto es inmaterial. En realidad, no habla, no respira. Parecería un muerto glorificado si no fuera por esa posición, que requiere al menos un soplo mínimo de vida para mantenerse. Por sus mejillas enflaquecidas, ruedan las lágrimas y resplandecen como regueros de diamante, quizás sirvan para mitigar el humano calor de esta mística llama. No oigo las palabras de Francisco, ni las de Jesús. Hay un silencio absoluto, profundo, estupefacto. Es una pausa en el mundo, que está en torno al misterio, una pausa para no turbar, una pausa para no profanar, este sacro silencio en el que Dios se manifiesta a su bienaventurado. Al contrario de lo que podría suponerse, los pájaros no exaltan esta fiesta de luz con agudos trinos y alegres vuelos, no danzan las mariposas y las libélulas, no se deslizan las lagartijas y los lagartos. Todo está detenido en una espera en la que percibo la adoración de los seres hacia el que los creó. Ya ni se oye susurrar, como un suspiro entre las rondas, la ligera brisa ni tampoco los lentos y sonoros arpegios del agua, escondida en alguna cavidad entre las piedras, que antes desgranaba sus notas, como perlas raras, en una modulada escala. No se oye nada. Solo existe el amor. Jesús mira y sonríe a su Francisco. Francisco mira y sonríe a su Jesús. Nada más. Pero de pronto el rostro glorificado, tan luminoso que parece consistir, casi en líneas de luz como el del Padre Eterno, empieza a materializarse. Los ojos adquieren el brillo de encendido zafiro, que se les nota cuando obra milagros. Los rasgos se hacen severos, imponentes, como siempre en esas horas que definiría imperiosas. Una orden del Verbo debe llegar a su carne y la carne obedece. Así, de las 5 llagas parten 5 saetas, 5 pequeños rayos, tendría que decir, que descienden por el aire perpendicularmente, es decir, sin zigzaguear, y con extraordinaria velocidad. Son 5 agujas de luz insostenible que traspasan a Francisco. Naturalmente, no veo las plantas de sus pies, cubiertas por el hábito, ni el costado, cubierto por el sayo, pero veo sus manos. Y veo también,
Desde mi ubicación, digamos, detrás de Francisco, que, después de que esas puntas quemantes han entrado en la carne y la han traspasado, la luz que cae sobre la palma de la mano pasa, a través del orificio, al lado opuesto, es decir, al dorso. Parecen dos ojales abiertos en el metacarpo, de los que descienden dos delgados hilos de sangre, que se deslizan lentamente por las muñecas, por el brazo, por debajo de las mangas. Francisco solo exhala un suspiro tan profundo, que me recuerda el suspiro póstumo de los moribundos, pero no se desploma. Permanece en la misma posición por algunos momentos, hasta que el serafín, del que nunca he visto el rostro sino solo las 6 alas, vuelve a extender estas alas sublimes, como un velo sobre el cuerpo santísimo y, de este modo, lo esconde. Luego, con las 2 alas iniciales, vuelve a subir, cada vez más arriba en el cielo, mientras la luz disminuye y, al final, queda solo la claridad normal de una serena mañana de sol. El serafín desaparece más allá del cobalto del cielo, absorbido por este, que se cierra sobre el misterio descendido, a llevar la bienaventuranza a un Hijo de Dios, para luego volver a subir a su reino. Solo entonces Francisco, advierte el dolor de las heridas y con un gemido, sin levantarse, abandona la posición anterior y se sienta en el suelo. Se mira las manos, se descubre los pies, aparta el sayo en el pecho. 5 regueros de sangre y 5 tajos, son el recuerdo del beso de Dios. Francisco se besa las manos, se acaricia el costado y las plantas de los pies, mientras llora y murmura, «Oh, Jesús mío! Jesús mío! ¡Qué amor! ¡Qué amor, Jesús! Jesús! Jesús!». Trata de ponerse de pie, apoyando los puños en el suelo, lo logra con dolor en las palmas y en las plantas y, tambaleándose como quien está herido y no puede apoyarse en el suelo y, vacila por el dolor y por la debilidad que comporta el desangramiento, se encamina a su gruta y cae de rodillas sobre una piedra, con la frente apoyada en la cruz que forman 2 ramas atadas. Allí vuelve a mirar sus manos, en las que parece formarse la cabeza de un clavo que penetra y traspasa, y se echa a llorar. Llora de amor, golpeándose el pecho y exclamando, «Oh, Jesús, mi dulce Rey, ¿qué me has hecho? Este don es excesivo para mí, no por el dolor, sino por las alabanzas de los demás. Porque a mí, Señor, a mí indigno y pobre, tus heridas. Oh, Jesús, no oigo ni veo nada más». Cuando frecuentaba con la gente, me parece que he oído describir esta visión de otra manera. Me parece que decían que se trataba de un serafín con los rasgos de Cristo. No sé qué hacer. La he visto así y así la describo. Nunca he estado en el Alberna ni en ningún otro lugar franciscano, aunque siempre lo he deseado mucho. Por lo tanto, ignoro totalmente la topografía de dichos lugares. 18 de septiembre, pienso que este año he perdido las absoluciones y bendiciones generales, tanto franciscanas como servitas, correspondientes a la Natividad de María Santísima, a la Dolorosa y a los estigmas de San Francisco, y me duele mucho. Y hete aquí que Jesús me dice, ¿es que, acaso, todo lo que de mí fluye hacia ti, no tiene poder de absolución y bendición? De mis labios, de mi corazón, de mis manos, fluyen y recaen sobre ti, como una lluvia de gracia la palabra y el amor. Oh, mi Violeta de la Cruz, estás toda regada por esa palabra y ese amor. Te doy mi caridad. Te he dicho que la indulgencia más grande es la de la caridad, que cubre la totalidad de los pecados y que es para todos los cristianos. Pero estos deben hacer un acto de fe continuo, y de caridad continua, para creer en la posibilidad de gozar de esta indulgencia y para merecerla. Pero para ti no es así. Tú tienes ante ti a tu Señor que te ama, oye su palabra, que te da la seguridad de su amor. No tienes que hacer más que estar ante Él amando, para tener la seguridad de que la indulgencia total desciende sobre ti, a cada minuto y te purifica. Para el que me recibe de este modo, amarme es facilísimo, ¿no es verdad? Por lo tanto, ¿de qué te quejas? Yo quiero que sigas humildemente el camino común y, que te dirijas a mis ministros, para obtener esas indulgencias y absoluciones que he deferido a ellos, para que las den en mi nombre. Mas cuando algún motivo te impide este medio, no te aflijas por ello. Siente el deseo de obtenerlas, reconociendo humildemente tus necesidades de pobre criatura.
Ya sabes que el deseo sincero tiene casi el valor de la realidad y, a veces, lo tiene totalmente. Y, además, me tienes a mí, a tu Dios, a tu Jesús, a tu Maestro, a tu amor. Este Dios tuyo, este Jesús tuyo, que es también Maestro y amor tuyo, es el sacerdote eterno, como tal generado por el Padre. Es el sacerdote de los sacerdotes. Todos los bienes espirituales que os llegan a vosotros, los que estáis en la tierra, descienden de mi cátedra de Pontífice Supremo. Soy yo quien obra, yo, quien aplica, yo, quien da. Yo soy, Jesús, Dios Hijo de Dios, Redentor del mundo. Soy yo. De mi pecho abierto, de mis miembros quebrados y atravesados por flagelos, espinas y clavos, de mi corazón destrozado por un delirio de amor hacia vosotros, llega lo que purifica, la sangre y el amor. Yo soy quien reina. Yo soy quien ama. Yo soy quien absuelve. Soy yo, a quien el Padre ha deferido todos los juicios. Y tú me tienes a mí. Por lo tanto, sé dichosa. He aquí, yo alzo mi mano traspasada y te bendigo y absuelvo, oh, mi pequeña voz. Te absuelvo y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 19 de septiembre, dice Jesús, respondiendo a ciertas reflexiones mías, Lucifer es inteligentísimo, además de ser astuto. Emplea la astucia para urdir asechanzas, pero emplea la inteligencia para pensar si puede arruinar a una criatura, y cuándo y cómo puede hacerlo y, por lo tanto, apenarme. Puedes estar segura de que jamás derrocha inútilmente su tiempo. Y como tiene mucho que hacer en la numerosa población del globo, por más que sea omnipresente en la tierra y, por más que la exigua atención del hombre y su escasa voluntad hacia el bien, conviertan la ya enorme potencia de Lucifer en casi omnipotencia sobre las criaturas, tiene que calcular bien su tiempo, y no perder un minuto para trabajar con provecho. Con el nefasto provecho de colmar sus cofres infernales, con los tesoros que le roba Dios, es decir, las almas. En verdad, es un incansable trabajador. En lo alto, el incansable obra el bien para vosotros. En las profundidades, el incansable obra el mal para vosotros. Y en verdad te digo, que éste es más afortunado que Dios. Sus conquistas son más numerosas que las mías. Mas, como puedes comprender bien por la premisa, aun siendo astuto e inteligente, estando tan atareado, no puede concederse el lujo de ocuparse de todos en igual medida. Y no se lo concede. O, aunque lo sea en el ámbito del mal, es una seta de la idea que persigue, está entregado por completo a ella, no se distrae, no se aviene a transacciones, ni a desfallecimientos ni a postergaciones. Oh hombres, si vosotros fuerais en cuanto al bien, lo que es Satanás en cuanto al mal. Mas no lo sois. Cuando una criatura nace a la inteligencia, Lucifer se ocupa poco de ella, se limita a observarla escudriñándola, como a un probable chivo de su rebaño infernal, en el futuro. Pero a medida que la criatura comienza a saber pensar, a saber emplear su voluntad, es decir, cuando ya ha pasado los 7 años, Lucifer aumenta sus atenciones y empieza su adoctrinamiento. El ministerio angélico instruye y conduce a los espíritus con palabras de luz. El ministerio satánico instruye e instiga a los espíritus, con palabras de tinieblas. Es una lucha interminable. Que venza o pierda el uno, que venza o pierda el otro, el ángel de la luz y el ángel de las tinieblas, combaten en torno a un espíritu, hasta el último minuto de su vida mortal, para arrebatarse recíprocamente la presa. El uno para devolvérsela a su Señor, en la luz, luego de haberla tutelado por todo su día terrenal, el otro, para arrastrarla consigo en las tinieblas y, por último, la victoria es suya. Mas, entre esos dos que combaten, hay otro ser que, en el fondo, es el personaje más importante, está el hombre por el cual los dos combaten. Está el hombre, libre de seguir su voluntad y dotado de inteligencia y razón, dotado de la fuerza incalculable de la gracia, que le ha concedido el bautismo y que los sacramentos le mantienen y aumentan. Como tú sabes, la gracia es la unión del alma con Dios. Por este motivo, tendría que daros una fuerza tal que os hiciera inexpugnables e incorruptibles, ante las insidias y corrupciones satánicas, puesto que la unión con Dios tendría que convertiros en semidioses. Mas, para permanecer siendo tales, hay que quererlo,
Hay que decirle a Satanás y decirse a sí mismos, yo pertenezco a Dios y quiero ser solo de Dios. Por eso es necesario obedecer los preceptos y consejos, por eso es necesario un esfuerzo continuo para seguir, perseguir, conquistar el bien, un bien cada vez mayor. Por eso es necesario observar absoluta fidelidad y constante vigilancia, por eso es necesario heroísmo, para vencerse a sí mismos y vencer lo exterior, frente a las seducciones de la concupiscencia trina y en sus múltiples aspectos. Pocos, muy pocos, excesivamente pocos, saben hacer estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, Satanás se ocupa poco de ellos, que pueden ser capturados fácilmente, cuando él lo quiera y que, una vez capturados, se muestran inertes, sin intentar huir. Actúa con ellos como el gato con el ratón. Les coge, les aprieta un poco, les aturde y luego les deja, limitándose a propinarles un nuevo zarpazo, un nuevo mordisco, si advierte la señal de una tímida fuga. Pero hace solo eso. Sabe que son suyos y no pierde mucho tiempo con ellos, ni usa mucha inteligencia. En cambio, con los míos es otra cosa. Los míos son la presa, que aguijonea sobremanera su hambre maligna. Son los inexpugnables. Y Satanás, como es un cazador experto, sabe que es meritorio capturar la caza difícil. Son la dicha de Dios. Y Satanás lo festeja mucho, cuando puede darle un dolor a Dios, cuando puede ofenderle y desilusionarle. Vive de odio. Del mismo modo de que Dios vive de amor. Él es el odio. Así como Dios es el amor. El odio es su sangre. Así como el amor es la mía. He aquí por qué multiplica los cuidados y la vigilancia en torno a uno que es mío. Entrar en una fortaleza desmantelada es un juego de niños. No le interesa al cruel rey del infierno. Le interesan las fortalezas de Dios, las rocas puras y lisas, límpidas como el cristal, resistentes como el acero, que llevan esculpido en todas partes, aun en las honduras más profundas, el nombre más santo, el nombre de Dios. Es más, propio de esas profundidades, el nombre filtra como un fluido que emana desde lo íntimo al exterior. Es el nombre que aman, que sirven, que pronuncian, con el espíritu en adoración, a cada latido de su corazón. Por eso, el gozo de Satanás consiste en cogerles, en cogeros, en arrebataros a mí, en borrar ese nombre de vuestro ser trino, hecho de espíritu, carne y razón, y hacer de vosotros, que sois las flores de mi jardín, inmundicia para su infierno y luego reír, arrojando su risa blasfema contra el trono divino, reír por su victoria sobre el hombre y sobre Dios. Cuanto más sois míos, más se empecina en haceros suyos. Y, como en vosotros existe una voluntad y una vigilancia asiduas, él, el astuto, no sigue y persigue con el método que emplea con los demás. Por el contrario, os ataca a traición, manteniendo distancias cada vez más largas, en los momentos más imprevisibles y con los motivos más inesperados. Se aprovecha del dolor, de la necesidad, del abandono, de las desilusiones y se abalanza como una pantera sobre vuestra desconsolada debilidad, sobre vuestra atónita debilidad de ese momento, con la esperanza de venceros esta vez, para rehacerse de todas las veces en que le habéis vencido. ¿Cuáles son sus medios? Son infinitos. ¿Cuál es su método? Es uno solo, la dulzura benévola, engañosa, la palabra meditada y calma, la apariencia de un amigo que ayuda, que está dispuesto a ayudar. ¿Ya has sufrido estos asaltos? ¿Los sufrirás aún? Serán numerosos y cada vez más astutos. Oh, qué rencor hacia mí y hacia ti. Cada vez más sufrirás estos asaltos, y serán tan sutiles que lograrán engañar hasta al más listo. Quiero decir listo desde un punto de vista humano, pues, sonríe, oh alma que amo, la sencillez que está impregnada totalmente de Dios, y que así se conserva, es impenetrable a cualquier sutileza. Los asaltos herirán tu carne, mas la cicatriz que marca la carne, representa el honor del soldado y afirma, esta señal es la prueba de una batalla viril. Y cuanto más un soldado tiene su carne marcada por estos signos, más se inclina el mundo ante los valientes. En las batallas espirituales es lo mismo. Y vuestras llagas, que no hieren el espíritu, sino que hieren solo lo que envuelve el espíritu, son vuestra honra, y por ellas serás honrado en el cielo.
En verdad te digo que llamáis mártires, solo a los que perecieron por obra de los tiranos. Pero los son todos mis santos, porque para ser santos, debieron sufrir la persecución de Satanás y, aún así, mantenerse fieles. Gloria a los que vencen. Las palmas celestes son para vosotros. 21 de septiembre, ayer vino el padre Migliorini. Dios sea loado. Hoy es solo silencio. Jesús me deja al Padre por completo. 22 de septiembre, dice Jesús, tu tesoro lo guardas en tu corazón. Búscalo allí. Le pregunto, Señor, ¿cuál es ese tesoro? Me responde, me tienes a mí. He dicho en el Evangelio que donde está el tesoro, allí está el propio corazón. También he dicho que los pensamientos, los sentimientos y las obras salen del corazón. Y son buenas si el corazón es bueno, malvadas si el corazón es malvado. Precisamente estas cosas que salen del corazón, y solamente estas, son las que tienen valor de elevación o de contaminación. Mas también podemos decir con certeza que, así como el corazón está donde está el tesoro está donde está el corazón o mejor aún, el tesoro está en el corazón. Yo lo dije, aunque no está referido en las muchas sentencias que pronuncié, esas sentencias con fórmula invertida, según el sistema filosófico sumamente empleado en aquel entonces. En efecto, al elevar este órgano a sede de los sentimientos, el hombre lo ha convertido en trono y asilo de la pasión predominante. De este modo, al lujurioso le llega del corazón el acicate de la lujuria, al avaro, el del dinero, al iracundo, el de la prepotencia. Y el goloso siente subirle del corazón la necia hambre de deliciosos manjares, mientras el perezoso lo escucha cuando le aconseja, ocia. En cambio, el que está orientado al bien, recibe desde el corazón el estímulo que le impulsa al estudio si cultiva las ciencias, a la beneficencia si es piadoso, a la templanza en todo sentido si es honesto, al amor por la perfección, si es alguien que se entrega totalmente a su Dios. El hombre acaricia en lo profundo de su corazón la pasión predominante, la guarda en sus escondrijos. Puede ser pobre, estar despojado de todo, hallarse aparentemente solo y desconsolado. Mas en su interior, en lo hondo, he ahí una gema que resplandece y es santa y confidente o que llamea y es engañosa y malvada. Es su tesoro, el sentimiento que le domina. Me tienes a mí. Y en verdad te digo que no podrías tener nada más grande. Así como en verdad te digo que yo no podría tener nada más querido que el refugio en un corazón que me ama totalmente. El mundo podría arrebatarte todos los tesoros, mas no podría quitarte la posesión de tu Jesús. El mundo podría lanzarme toda suerte de cosas, para honrarme o maldecirme, según sus estímulos. Mas los honores, los ritos, las flores e inciensos, las ceremonias, los templos y tapices, los cantos y las genuflexiones, no me otorgan el honor santo, que me otorga el que hace de mí su único tesoro. Del mismo modo que no hay maldición o blasfemia, sacrilegio o abjuración, que no sea enmendado por el honor santo, del que me acoge a cambio del que me rechaza, del que profesa un credo de amor hacia mí, a cambio del que es sacrílego para conmigo, del que me alaba y me bendice a cambio del que maldice y blasfema, contra mí. Oh, sé feliz. Yo estoy en ti y tú estás en mí. Es la dicha recíproca. Siente cómo te estrecho a mi corazón. No te digo nada más. Es viernes. Mas he querido mitigar el sacrificio del viernes, con esta flor para hacer que sonrías y que esperes cada vez más. Más aún, para que te sientas cada vez más segura. Ve en paz, oh dilecta. Callo, mas me quedo contigo. 24 de septiembre, dice Jesús, en medio de las corrientes adversas que acometen contra mi pobre navecilla llamada María Juan, el portavoz, vengo yo, el divino timonel, a tomar el timón y a corregir y enderezar las diferentes tendencias. Tú, portavoz, eres demasiado reacio a toda divulgación de los escritos, ya sean tuyos como de otras fuentes, más elevadas. Ya te he reprochado, por esa avaricia espiritual tuya, y en ti el reproche ha dado frutos y, en todas las ocasiones y con el dolor que puede experimentar el que siente que le arrancan un trozo de piel, te has doblegado, dando a los demás lo que era tuyo, ya sea porque se había originado en tu mente o porque te lo había donado Dios. Otros, a pesar de que yo había hablado más de una vez de ello,
no se atuvieron escrupulosamente a mis palabras. El acicate que les estimula a obrar es bueno, mas habría que tener presente que la mayor parte de los hombres no es buena, especialmente entre los consagrados. Habría que considerar que un celo excesivo puede arruinarlo todo de modo peor de lo que lo haría una moderada indolencia. Lo forzado termina por quebrarse. Y yo, que sé y que soy la verdad, te digo que esta cosa santa, útil, que Dios ha querido contra tu mismo deseo, no debe quebrarse. Pero tampoco debe ser un torrente tumultuoso que pasa impetuosamente y abate, sumerge, devasta, y prosigue. Debe ser agua que pase suavemente, como un leve hilo, y riegue alimentando lentamente las raíces, sin estropear un solo tallo. Un hilo, dije, dado con mucha prudencia y mucha mesura, dado con amabilidad, sin exclusividad, pero con dignidad. En cambio, se le dio un exclusivismo demasiado precipitado, abundante y rígido. Toda manifestación de lo sobrenatural es signo de contradicción entre los hombres. Los instrumentos de Dios son signos de contradicción. Pero los primeros en pagar las consecuencias de tal contradicción son precisamente ellos, los instrumentos. Yo mismo soy un ejemplo de esto. Con suma paciencia y prudencia, quien les tutela debe dedicarse con empeño a que la contradicción no asuma formas de violencia capaces de destruir la misión del instrumento, con veredictos e imposiciones que atarían los miembros espirituales del mismo, atormentarían su espíritu y su moral, y le pondrían entre Dios, que quiere esa obra, y el hombre, que no la quiere. Mis instrumentos necesitan paz. No pueden ocuparse más que de su trabajo, o sea, de lo que Dios les hace hacer. Oh, vosotros, todos los hombres, si supierais qué esclavitud es ser instrumentos de Dios. Es una santa esclavitud, pero también una esclavitud total. Es una esclavitud como la del galeote encadenado al remo. Deben soportar el sueño y el hambre, los sufrimientos y el cansancio, no pueden pensar en otra cosa, ni leer palabras que no sean las de fuentes ultraterrenas, no pueden decir o oír palabras comunes, no pueden permitirse el deseo de ser criaturas comunes y vivir la vida común, al menos por un día, porque el azote inexorable de la voluntad de Dios les impide convertir en realidad todo eso. Y sobre todo esto, el rencor de los hombres pone su sal y su acidez, como si sobre las llagas provocadas por los azotes, el dueño de la galera virtiera sal y vinagre. ¿Por qué, por demasiado amor o por demasiado odio, atacáis a mis siervos, que ya están afectados por mi exigente voluntad? Yo había dicho, ya desde el principio, que mi portavoz debía ser dejado en un ámbito de paz y envuelto en los velos del silencio, que iban a ser alzados después de su muerte. Cuando las plegarias y los deseos de alguien que amo y que me agrada por su intención siempre recta, me llevaron a la condescendencia, para tutela de mi instrumento puse cláusulas y sugerencias. Dije, regulémonos como nos regulamos para Sor Benigna Consolata. Cuando vi que se excedía y que se pasía en campos en los que también la humana prudencia aconsejaba, no deben ser tocados, dejé de lado los dictados que tenían relación con el tiempo, y aclaré que eso era un castigo para los que perseguían curiosidades humanas y que convertían lo grandioso, grandioso desde un punto de vista sobrenatural, casi en un puntilloso juego de niños que, para hacer rabiar al rival, dicen, yo sé y tú no sabes, yo tengo y tú no tienes. Mira todo lo que tengo, mira, mira, yo sé, yo sé. Mas aquí no se trata de un juego de niños. Aquí se trata de los intereses de Dios y de la paz de un corazón. Prestad atención, hombres. Y me refiero a todos los hombres. Mi portavoz siempre ha sido contrario a toda violación de su secreto, a todo exhibicionismo, a toda manifestación en su honor y favor. Vosotros que os acercáis a él, lo sabéis. No por nada es Violeta. Si le he dado ese nombre, sé bien por qué. Ha sufrido debido a ciertas intrusiones e insensaciones. No ama el incienso para sí. Quiere que se lo den todo a su Maestro Jesús. En el momento en que, por el amor hacia el mundo, que ha de ser salvado con el dolor, ya estaba por disponerse una cruz tan grande sobre sus hombros, vosotros, con vuestra imprudencia, habéis agregado otra tortura. Fue la tortura de saber que las palabras de Dios estaban esparcidas por doquier, como flores preciadas confiadas a un niño, y hasta en poder de quienes,
por su propio modo de pensar o por otras causas, son enemigos de las voces de lo sobrenatural. Y en nombre de la palabra de Dios, mi portavoz os solicito que observarais una moderación que, tanto desde el punto de vista humano como sobrehumano, era justo observar. Entonces tratasteis de remediar. Mas lo habréis hecho mal, atacando a los que os contradecían y negando luego a toda una categoría, que si bien presenta algunas lagunas, tiene también luces entre sus filas, a todo contacto con lo que antes se había dado y difundido, sin selección, a todos. Oh, amigos y siervos, empleo para llamaros el nombre más dulce y el más honroso, pues ser mi amigo, es un signo de predilección y servirme es reinar, os hago ver como yo acostumbraba a actuar con el que, entre mis filas, representó el clero que se las arregla entre Dios y la tierra, el que hizo del propio provecho, el rey colocado por encima de los intereses de Dios, contra los intereses de Dios que, en cambio, debía haber sido el rey de su razón de vida. Tuve para con él palabras serias, palabras propias del maestro que educa y que también debe amonestar si el alumno incurre en error. Mas, cuando vi que el maestro, con su autoridad, no era suficiente, anulé al maestro y su seriedad y descubrí al amigo, cuyo corazón rebosa de afecto, de indulgencia, de comprensión. Oíd las palabras que le dije para llevarle al camino, para volverle al camino que es mi camino. No habrían podido decirse palabras más dulces, más seductoras. Lo intenté todo para salvarle. Y cuanto más caía, más cerca de él estuve. ¿Conseguí, acaso, mi objeto? No lo conseguí, es verdad. Tampoco vosotros lo conseguiréis con todos. Mas, al menos, se habrá salvado la caridad. Oh, amigos y siervos míos, se necesita dulzura, mucha dulzura, y luego prudencia, mucha prudencia, prudencia y discreción. Ayer os dije, refiriéndome al episodio con los gentiles en Jope, si mantenéis un orden regular, tenéis que colocarlo un año antes de mi muerte. Os dije, si mantenéis. No os dije, mantened o hacerlo enseguida. Cuando lo hagáis, mantened las reglas que os doy y que os daré, mas no tengáis prisa para no dañar, en lugar de favorecer. Mientras tanto, respetad mis palabras desde el primer instante y respetad también al menos un poco de los deseos de mi portavoz. También a él le corresponde una parte en este hecho. Por el amor que siente en demasía por su obra, hay que escucharle y no hay que dejarle a un lado sin piedad alguna. No tengáis prisa. La vida del portavoz es breve y, en cambio, el tiempo es largo. Cuando el secreto de la tumba proteja ya al que fue portavoz, todavía tendréis tiempo, aún mucho tiempo para hacer, hacer y hacer. No tengáis prisa humana, aunque se cubra de ropajes sobrehumanos. Las cosas de Dios maduran lentamente y duran. Las cosas del hombre maduran precozmente y sucumben. ¿Lo veis? Hay alguien que desea saber algo acerca del misterio de la venerable de Ágreda. Quien arruinó la obra verdaderamente santa, de María de Ágreda. Fue la prisa de los hombres, esto despertó la atención y la ira. Obligó a una nueva edición de la parte descriptiva, por parte de la iluminada. En cuanto a la parte instructiva, a ella proveyó el espíritu y es igual en su enseñanza. ¿Qué comportó esta refundición? Comportó un gran sufrimiento y, además, fatiga y turbación en la iluminada y la corrupción de la magnífica obra primitiva. Todos los que describen y son profetas, son esclavos de su tiempo. Mientras escribe, mientras ve, me refiero al que escribe por voluntad de Dios, escribe describiendo exactamente, aun contra su modo de ver, que está de acuerdo con su tiempo. Por ejemplo, se asombra por no ver esto o aquello, o por notar objetos y formas de vida diferentes de las de su tiempo, pero las describe como las ve. En cambio, teniendo que repetir toda una serie de visiones sin volver a verlas, después del paso del tiempo, de las visiones que tuvo, cae y vuelve a caer en su propia personalidad y en los sistemas de su tiempo. Y los futuros que llegan después, permanecen consternados ante ciertos trazos demasiado humanos, en el diseño de un cuadro de Dios. Fue así como María de Ágreda, en la parte descriptiva, cayó en florituras del humanismo español e hizo de la santa penuria de la vida de mi madre y de su sublime creación para la tierra y de su reinar en los cielos, un manojo de rutilantes pompas, propias de la corte de los reyes de España, en la época más ostentosa que haya existido. Su tendencia de española,
de española de aquellos tiempos, y las insinuaciones de los que, por ser españoles de esa época, estaban llevados a ver, soñar, pensar, transportar a lo eterno y sobrenatural lo que era temporáneo y humano, poblaron dichas descripciones de oropeles que estropean sin proporcionar méritos. Gran error imponer ciertas modificaciones. La mente humana, perfecta y muy imperfecta, no puede repetir una cosa, y sobre todo una obra de este género y tamaño, sin caer en el error involuntario, pero dañando lo que era perfecto, porque fue iluminado por Dios. Entonces, ¿por qué no iluminar de nuevo al instrumento? Lo haría, si fuera por el instrumento. Pero los incrédulos, deben recibir un castigo. Yo no soy el siervo del hombre, sino que el hombre es mi siervo. Dios viene, se detiene, obra, pasa. Cuando el hombre dice, no quiero y destruye la obra de Dios o, con escepticismo e incredulidad, dice, no creo imprudentemente, pretende pruebas, no siempre vuelve Dios. Y entonces, ¿quién es el perjudicado? ¿Lo es Dios, acaso? No, el perjudicado es el hombre. Hacía tiempo que quería hablar de María de Ágreda, porque había alguien que así lo deseaba y porque yo me inclino siempre ante los justos deseos. Mas he conservado el tema para este momento, porque es útil ahora. Yo sé esperar el momento propicio. Aprended de mí. Os he dado también las páginas acerca de la infancia y la adolescencia santa de mi madre. Vosotros diréis, ¿por qué entonces nos las diste? Pero, ¿podría hacer que este portavoz mío, escribiera cuando estuviese muerto? Podría hacerlo, porque nada es imposible para Dios, pero no lo haría porque tampoco este milagro de un muerto que escribe, lograría convertir a los incrédulos. Por eso, utilizo a mi portavoz mientras está vivo. Mas, no tengáis prisa. Sed pacientes y atentos, prudentes y dulces. Vuelvo a decirlo, si a vosotros, que estáis más cerca, os permito tomar libremente vuestro ministerio, para la elevación de las multitudes aterrorizadas por la vida de hoy, no debéis olvidar jamás que aquí, no solo se trata de vuestros intereses, sino también de los de Dios, que quiere resplandecer con su potencia y sabiduría en una criatura suya. Luego dice Jesús, busca y copia los trozos de los dictados que se refieren a esto. Te los indicaré. Y solo ahora que he terminado de recibir el presente dictado, le pido a Paola los dictados aludidos, como ella misma puede testimoniar. En un dictado del 18 de julio de 1943, el maestro dice, en cuanto al padre Migliorini, estoy muy, pero muy contento de que emplee mis palabras para sí, para su alma, para su prédica, para guía y consuelo de otras almas, sacerdotales o no. Pero por ahora no debe revelar la fuente de las mismas. Dictado del 23 de agosto de 1943, id, propagad mi palabra. Id con discernimiento y atención. No la apliquéis a todos del mismo modo. Os aconsejo que seleccionéis las palabras que vais a decir. Hay trozos que, por ahora, deben permanecer como un dulce coloquio entre vosotros. Hay otros que daréis a conocer solo a personas que ya están en condiciones de ser admitidas a ciertos conocimientos, ya sea por su cargo o por su alma. Otros trozos pueden ser dados y difundidos entre las almas. Se necesita sentido común cuando se usa mi don. Proceded como para Sor Benigna. No os empeñéis en una difusión abierta y rimbombante, que sea una lenta expansión cada vez más vasta y que no tenga nombre. Esto lo mando para tutelar tu espíritu, que podría ser turbado por la soberbia, y tu persona, que no tiene necesidad de otras agitaciones. Cuando tu mano esté firme en la devota espera del resurgir en la gloria, entonces, solo entonces, se te nombrará. Los portavoces son tan raros, que no quiero que sean molestados o destruidos por el odio del mundo. Dictado del 13 de agosto de 1943, que de lo que digo, el padre Migliorini, emplee cuanto juzgue útil emplear. Son perlas que otorgo gratuitamente. Más que, entre todas, deje atrás una, la perla madre. Que te deje atrás a ti, de quien tengo sumo cuidado y sobre quien ejerzo un absoluto poder de propiedad. Tú no eres María y no debes ser conocida como María. Tu personalidad está anulada. Nadie debe conocerte como escritora de mi pensamiento, excepto 2 o 3 personas privilegiadas. Más tarde, cuando yo lo quiera,
Cuando nadie pueda ya dañarte, se conocerá el nombre de la pequeña voz. Mas entonces estarás allí, donde la mezquindad humana no llega y donde no puede obrar la maldad de los hombres. Dictado del 15 de agosto de 1943, utiliza tus escritos así. La parte que es tuya tendrá el consabido valor informativo para la curiosidad del hombre, que siempre quiere sondear los secretos de las almas. La parte que es mía, y que debe separarse de la tuya, tendrá valor formativo, porque en ella está la voz evangélica y esta voz siempre tiene valor de formación espiritual. Dictado del 10 de septiembre de 1943, mi pequeño Juan, te confío mi palabra. Transmítela a los maestros para que la empleen para el bien de las criaturas. Dictado del 9 de diciembre de 1943, respecto a los trozos, del dictado, aclaró que Jesús dice trozos, es decir que no se refiere a páginas y más páginas completas, es inútil esparcirlos para alimento de los reptiles. He dicho y repetido que se necesita mucha prudencia, porque queréis saciar las necias curiosidades. No dicto todo lo que dicto para vuestra diversión, ni para acceder a vuestra morbosa sed de conocimientos futuros. Los espíritus rectos ya tienen más de lo necesario, con lo que sea dicho para todos, sin que haya que alzar velos más profundos. He dicho, y si no me cansa repetir mi palabra, me cansa repetir las órdenes en cuanto al portavoz, que solo cuando él ya no esté en el mundo, se conocerá totalmente su esfuerzo. No os afanéis por hacer exposiciones generales. Le cuesta lágrimas de sangre, permitiros usar estas páginas que son tan suyas, completamente suyas. Mas no quiere otra cosa, porque yo no la quiero. En los dictados tenéis cofres de gemas suficientes para iluminar el mundo entero. Porque queréis extraer de allí también los diamantes, que solo dentro de unos años, podrán ser manejados sin que las fuerzas del mal se apropien de ellos para destruirlos. El que escribe es guiado. Mas el que copia debe saber comprender lo que ha de estar a disposición de uno solo. Por lo tanto, conservad toda la tarea de mi portavoz para la hora que os indicaré y dad a los pobres del mundo, lo que debe serles dado según su condición. Y rezad para no dejaros arrastrar por lo humano en vuestra elección. En cuanto a los hechos del día, el padre Migliorini ya ha podido notar las coincidencias y puede testimoniar. En cuanto a lo demás, repito que haga como hizo el director de Benigna, que vivió en tiempos mejores y manejaba una materia menos explosiva. No repitáis las preguntas porque no responderé. No séis salir de la regla, porque no bendeciré vuestra acción. Coged vuestra tarea y dadla al portavoz. Él os indicará los puntos que no deben ponerse a disposición de los curiosos y los malvados. Yo le llevaré de la mano en esa elección. Dictado del 13 de diciembre de 1943, no hablo para satisfacer curiosidades, derivadas de supersticiones o simplemente humanas. No soy un oráculo pagano, ni quiero que seáis paganos. Por eso, no te quitaré la dicha de mi palabra, sobre puntos dirigidos únicamente al espíritu, sin trazar paralelos entre este y los acontecimientos modernos o relativos a un futuro inmediato. Esta laguna será una admonición para muchos y durará hasta que yo lo quiera. Mas, si tu trabajo llega a usarse de modo no espiritual, te mandaré que escribas para ti sola y, si entonces no me obedecieras, te quitaría la palabra. Jesús dice, es suficiente. Ya hay bastantes dictados. Los demás son repeticiones de estos. Quédate en paz y a saber estas cosas, a quien debes saberlas. 25 de septiembre, esta mañana, como hago siempre antes de abrir la Biblia para que me dé luz y consuelo cuando Jesús no habla directamente, digo el Veni Sancte Spiritus, con el ánimo aún turbado por el dictado de ayer y luchando entre la obediencia y el deseo de no causar un dolor al padre Migliorini. La Biblia se me abre en la página en la que se lee, la última parte de la plegaria de Judith, antes de encaminarse hacia el campamento de Holofernes. Dios de los cielos, escucha a una mísera criatura que recurre a ti, y lo espera todo de tu misericordia, pon en mi boca las palabras, fortalece el empeño en mi corazón, para que tu casa conserve siempre su santidad, etcétera, etcétera. Me digo a mí misma, esto se ajusta perfectamente a mí, que reconozco mi mísera condición y mi debilidad y no quiero más que la gloria de Dios, que no quiero sino que la casa de Dios, la iglesia militante,
conozca la santidad, una santidad cada vez mayor. Pero, mientras escribo esto, la voz bendita de mi Señor que, como Maestro mío, con su blanco ropaje, está presente de modo continuo desde anteayer, me dice, no solo mi casa, sino también la tuya, o sea, la casa espiritual del corazón en la que acoges a Dios y el amor por tu Dios, debe conservar siempre su santidad, o sea, la amistad con Dios y el celo hasta el sacrificio por su causa, con mi fuerza lo lograrás. Nunca temas hablar u obrar. ¿Ves de qué modo en los momentos más graves, en los que hay que decidir, estoy visiblemente junto a ti? Lo hago para darte mi fuerza y aprobación. Y, en efecto, cuando Él está, surge un coraje y una sinceridad. ¿Cómo podría alguien hacer otra cosa que ser sincero, incluso callar por afecto humano, cuando Él mira con esos ojos? Más tarde Jesús me hace abrir la Biblia al final de la profecía de Jonás y me dice, y, como me lo dice con severidad, me da miedo, escribe. Hay algo para los dos. Porque los dos os afligís por algo que no os ha costado fatiga alguna, que no habéis hecho crecer y el uno por un lado y la otra por el otro, querríais quitar esta misericordia a las Nínives modernas. Es decir, tú, portavoz, querrías quitársela a tus hermanos laicos y el padre Migliorini a sus hermanos consagrados. ¿No sabéis que en la una y la otra Nínive hay 120.000 personas y otras 120.000, que no saben distinguir la propia derecha de la izquierda, o sea, el bien del mal, porque una serie de cosas, constituidas por ardides y obras de Satanás, las ha convertido en deficientes, por lo que respecta al espíritu? ¿No sabéis que en la una y la otra Nínive existe, entre esas 120.000 personas y las otras 120.000, una décima y una vigésima parte que siente la infelicidad de estar enceguecida y la reducción de su intelecto espiritual, y que claman diciéndome, Jesús, ten piedad de nosotros, los enfermos. Haz que podamos ver. Abre nuestro corazón y nuestra mente para que te comprendamos. Y yo, Jesús de Nazaret, el Maestro bueno, el taumaturgo divino, ¿no debería tener compasión de ellos? No solo de ellos debo tener compasión, sino también de los que, por su comercio con el vicio, se han hecho semejantes a animales. ¿Cuántos animales hay en la tierra? Son hombres que el maleficio de Satanás ha degradado, convirtiéndoles en animales, solamente animales. Yo he venido para traer otra vez el Espíritu. He sido el precursor de la venida del Paráclito. Y vendré para reunir a los fieles al Espíritu del Señor, que es ciencia y conciencia del bien y fidelidad y amor a Dios. Mas ahora no puedo venir con ropaje carnal, a preparar la senda para el triunfo del Rey. El Padre ya no lo quiere. Entonces, ¿he de dejar que la barca de la pobre humanidad naufrague y muy pocos de sus tripulantes se salven? No he de hacerlo. No viene la carne, más viene la palabra y, para llegar a mis pobres hombres, se confía en sus siervos. Mis siervos no son los amos de la palabra, sino sus custodios y distribuidores. Y deben serlo, sin irritaciones ni inclinaciones humanas. Por lo tanto, repito mis órdenes de ayer noche. Que a ellas se atengan escrupulosamente. 27 de septiembre, y me invade la pena. Porque pienso en mi madre, que tenía miedo de ti, Jesús, cuando te vio. Porque tenía miedo de ti, Jesús. Dice Jesús, ¿me preguntas por qué? Muchos porque albergas en tu corazón, después de este dictado. Pero comienzo por el último. Mi pequeña voz, mi pequeña esposa, no llores. Tu madre está mejor que otros, a pesar de que no supo verme como soy, o sea, como misericordia que obra, como amor en lugar de justicia, como amor que, para donar la absolución total, pide solo amor y confianza. Mi amor y el tuyo han puesto el justo peso de amor necesario, al alma de tu madre para redimirse. El amor es un tesoro, ¿no lo sabes? Lo compra todo, lo libera todo, lo redime todo. No llores. ¿Me preguntas por qué tuvo miedo de mí? Fui a ella para darle fuerza y luz. Tuvo miedo porque. Recuerda lo que dice el Evangelio de mis discípulos, tan imperfectos aún, no solo antes de la pasión, cuando me vieron caminar sobre las aguas, sino también después de haberme recibido como Eucaristía y quedar redimidos por el sacrificio que, al darles la gracia, debía hacer que su espíritu fuera vidente y capaz de reconocer el rostro de Dios. Tuvieron miedo de Jesús porque le creyeron un fantasma,
Un espíritu, dice el Evangelio. También tu madre sintió ese mismo miedo. Creyó que yo era un fantasma, un inflexible fantasma. Oh, amiga mía, ¿ves a qué error lleva una conciencia turbada? ¿Ves que hacer que el espíritu sea amigo de Dios es una segura promesa de muerte serena? Iba a ella como el buen maestro, para decirle palabras aptas para purificarla con una contrición verdadera, aptas para aliviarla con una santa resignación, para darle una inmediata salvación con el surgir del amor, purificación de una vida entera. Iba por piedad hacia ella y para hacerte feliz. A la viejecita de la visión, le di trigo, besos y bendiciones. A tu madre iba para darme yo mismo, pan del cielo, para darle el beso de amor y la bendición del viático. Tuvo miedo porque me conocía demasiado poco. Y demasiados son los que me conocen demasiado poco. Mas no padezcas por amor filial. A la viejecita le dije, yo te abriré las puertas y además que a ti, las abriré a tu hijo y al hijo de tu hijo. A ti te digo, yo te abriré las puertas y aparte de ti, se las abriré a tu padre y a tu madre. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creer que mi amor te dará esto? Tú reza y ama. No estás sola. Yo estoy contigo y el que ahora te ama, en la verdad y en el bien, está junto a ti. Tenía tanto miedo de haberle entristecido en estos días, y tenía tanta pena pensando en mi madre. Esto se une a la gracia de la flor, que brotó en el balcón de mi casa y que Marta me ha traído, sin saber qué gesto estaba repitiendo. Es la primera flor que me causa alegría, después de que por 6 meses menos 15 días, aún las flores más bellas, me dejaron indiferente. Pobre, pequeña flor de geranio blanco, medio marchita. Pertenece a una aquellos geranios que mi madre conservaba, esos que crecieron en la tierra de mi macizo de flores, que casi totalmente había traído mi papá. Pobre flor, tan bella para mí. Oh, María, cómo comprendo tu dicha al recibir esa rama de almendro de tu casa. Marta no lo sabe, no ha leído las visiones, pobre Marta, nunca tiene tiempo para hacerlo, está siempre en movimiento, como una verdadera Marta. Pero ha repetido el gesto de José cuando ofreció a la Virgen, su esposa, esa rama florecida. Y Marta no sabe que me ha dado una alegría aún más grande, que si me hubiera traído una joya. Las últimas flores que amé, fueron la violeta que la misma Marta recogió en el pinar y que he conservado y él no me olvides que una buena amiga me envió, como saludo desde Viareggio, cuando yo estaba enloqueciendo en mi infierno. Esta flor vuelve a hacerme amar las flores. Es la primera flor que, de nuevo, es una flor y no algo que me hacía mal. Muchos no entenderán. No me importa. Siento con mi corazón y amo con mi corazón. Es ese corazón que sabe darse a Dios por entero. Si fuera más frío, razonaría, ponderaría el sacrificio. Pero no razona ni pondera nada, precisamente porque es ese corazón. Por eso, 28 de septiembre, dice Jesús, escribe solamente esto. Existe una persona, que nos es muy querida tanto a ti, como a mí y que vive a tu lado, que debe darte la medida de la resonancia, en los espíritus de mis palabras y de mis obras de misericordia, de las que tú eres el medio de divulgación, debe dártela a ti, no a mí, que sé sin necesidad de medir nada. Tú misma ves cómo esta criatura, se eleva cada día más hacia la luz, del mismo modo que la tierra que emerge del fondo del mar y poco a poco se eleva hacia el sol, convirtiéndose en un monte luminoso y florecido. Oh, cuánto le hemos dado a esta criatura que nos es tan querida. Qué tesoro para su vida, qué amistad, qué consuelo le hemos dado. Pues bien, puedes observar que las páginas del Evangelio, vivificadas por la visión, son las que más la estremecen. Así le sucede a muchos. Por eso, sé muy feliz porque ves y sé incansable en el describir. De este modo, haces que me amen y sientan el deseo de mí, que soy maestro y luz. Los doctos, que son los menos numerosos, pretenden lo más elevado. Los curiosos, con sus intenciones impuras, desean explicaciones sobre los misterios futuros y sobre los tiempos futuros. No siento piedad alguna hacia ellos. Y, en cuanto a los primeros, siento menos piedad de la que experimento por los pequeños de mi rebaño. Para esto siempre soy el que dice, siento piedad de esta gente, y les doy el pan de mi palabra y de la vida. A Paula y a ti, mi bendición.
Estaba ocupada en una faena muy poco mística, preparaba las verduras para la comida, no tenía papel de escribir, pero Jesús me ha ordenado, escribe. He dejado de lado inmediatamente las verduras y he cogido el único pedacito de papel que tenía a mi alcance. Las palabras de Jesús traen dicha a mi corazón, por ser pariente de esa criatura e instrumento de Jesús. Y le dan fuerza a mi pobre ser que, físicamente, ya no puede más y sufre tanto al escribir que, piensa que ya no podrá seguir haciéndolo. Pero, si hay que producir en muchos, lo que mi esfuerzo en describir produce en Paola, que vengan, y a centenares, las visiones y que yo me consuma, aún antes de la hora presumible, debido a la enorme fatiga. Y que hasta muera con la pluma entre los dedos. Un buen soldado muere en la batalla y un mártir en la arena. Yo, que quiero pertenecer a la milicia de Cristo y ser mártir de su amor, quiero morir en mi batalla y en mi arena, quiero morir por amor y por fatiga. Y que haya alabanzas para Dios, gracia para las almas y, para mí, misericordia. 30 de septiembre. 21 horas, sábado, estoy haciendo la hora de la dolorosa, que no he podido hacer antes. Veo las lágrimas de María y oigo sus gemidos. Veo, el tembloroso resplandor de las antorchas, a mi Salvador, inmóvil e intensamente pálido. Jesús me dice, en otro momento te haré conocer la venganza del vencido sobre su vencedora. Te haré conocer la terrible angustia espiritual de mi madre. Ahora no lo hago, estás demasiado abatida. Llora con ella. Lo que antecede lo escribí ayer noche, en la oscuridad y, por eso, está tan mal escrito. Me iluminaba solo la claridad lunar.